Con Creepshow. Uy, 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 uy. Vamos, vamos, Voy con señores. Creepshow, que me gusta mucho, parte fundamental de mi infancia. ¿Quién la eligió? Arnie. A todos. A todos. Yo lo No, vi. esa la eligió el Guardián, pero podemos hablar todos, porque yo creo que todos la vimos. Penida, dibuje, Penida. Pero bueno, Claro. Esta película, y acá me van a volver a putear porque hubo uno en el programa pasado que me quería aclarar que con Los ojos del gato, justamente, otra antología que me decía que no son basadas en historia de Stephen King. Bueno, acá tiene una para que se me enoje más todavía. Porque no son todas historias de Stephen King, entre comillas, porque son atadas de un guión de él con todas estas historias. Que después sí se adaptaron a cómics y todo eso, pero bueno, eso ya es tema aparte. La cosa de esta película parte de un pibito, uno llamado Billy, interpretado por el hijo de Stephen King, Joe King, que justamente no es cagado a pedo. Joe Hill, ahí está, Joe Hill, que es cagado justamente a pedo por su padre, interpretado por el gran Tom Atkins, por leer cómics de terror, porque el padre lo ve como un mal ejemplo para su hijo, porque justamente hay asesinatos, gente que se transforma en planta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que el viejo se arrebata y le tira el cómic a la mierda, a la basura. Y ahí parte toda la historia de las películas, que son 5 historias. Tenemos El Día del Padre, que es justamente de un padre que vuelve de la tumba a vengarse de su familia, que lo mataron con un cenicero. Después está La solitaria muerte de Jordi Verdi, con la única interpretación de Stephen King que hay, que hace de un granjero medio estúpido que toca un meteorito, y de ese meteorito le empiezan a salir brotes de plantas, básicamente. El tipo de a poco se va transformando en una planta, se va desesperando porque no sabe qué hacer, y al final, para no cagarle la película o este corto a alguien si lo quiere ver, hace la gran Kurt Cobain. Después está La Marea, con otro gran actor, y este es grande entre comillas, con Leslie Nielsen, que descubre que su mujer le es infiel con otro hombre, que viene a colación con la antología anterior, Los ojos del gato, ¿no? El tema de cuernos. Cuestión que este tipo se venga de la peor manera, tanto con su mujer como con el amante, porque a los dos los entierran en una playa con el cogote y cerca de la marea. Y bueno, estos después se mueren y vuelven de la tumba o del mar, si se quiere, y lo quieren matar a este tipo. Después está spoiler alert. Clásico. Después está el más clásico de todos, el conocido por todos, que es el de la caja, el famoso cuento del simio, o de lo que sea esto, que es justamente de un conserje que encuentra una caja en el sótano de la universidad o del colegio en donde labura, sin saber qué hacer y qué tiene esa caja. Y justamente contacta a un profesor interpretado por Fritz Weaver para que le ayude a abrirla, y al abrir la caja los dos descubren que hay como una especie de mono, o no sé qué carajo es, porque el corto no lo deja muy en claro, que mata gente básicamente. Y en medio de ese quilombo hay un tipo llamado Stanley, interpretado por Hal Holbrook, que bueno, los que ya vieron la saga de Harry el Sucio saben quién es, que tras escuchar esta historia va tramando una especie de trampa para matar a su mujer con esa criatura. Y después está la última de todas, o la anteúltima si se quiere, que se llama La invasión de las cucarachas, que es básicamente sobre un hombre de negocios que sufre de misofobia, que es justamente el miedo a lo sucio, ¿no? A los gérmenes y todo eso, que limpia todo el tiempo. Es un obsesionado con la limpieza. Y que de a poco va viendo que van saliendo cucarachas, ¿no? De todos los lugares en donde él está trabajando, y tiene como una misión matarlas, y ahí les empiezan a salir de todos lados, de la canilla, de todo eso, hasta que al final las cucarachas le dan un fin de vida tan repulsivo como hermoso. Y después está el final de toda esta película, que es el epílogo, ¿no? En donde justamente este pendejo se venga del padre con vudú. Y bueno, ¿qué puedo decir yo de esta película? Si bien ya saben acá mis compañeros que yo soy fanático de las antologías, me encantan las de la Micus. A mí también, A mí también me gustan mucho las antologías. Es genial. Y para mí esta es una de las mejores antologías porque tiene ese espíritu de cómic pulp, no tipo los de la S Comics, como
Eerie, Cuentos de la Cripta, etcétera, etcétera, que tiene ese espíritu. Y George Romero y Stephen King son fanáticos justamente de ese tipo de cómics y lo quisieron llevar a la gran pantalla. Y me pasa lo mismo que con Sin City de Robert Rodríguez, ¿no? Siento que con esta película no estoy viendo una película, estoy leyendo un cómic en movimiento. Por las interfaces que hay, por el tipo de historias, por la violencia que hay. Y yo siento que en vez de una película estoy viendo como un cómic en movimiento. Y hay una anécdota que la contó Tom Atkins en el documental In Search for Darkness, que Stephen King le rompió la pelota cada rato con la escena inicial porque tenía miedo de que Tom Atkins le dé un bife a Joe Hill de verdad. Y Stephen King le decía cada rato, no le pegué a mi hijo, no le pegué, hasta que Tom Atkins se hinchó la pelota y dijo, King, yo soy un actor profesional. Y se sintió tan real el zape que le da que cuenta el propio Tom Atkins que le tuvo que pedir perdón a cada rato a Stephen King durante el rodaje. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo agregar más de esto? Es una película bien hecha, hermosa, el uso de las luces que hay, por ejemplo en el Día del Padre, ¿no? Con esos tonos rojizos, azules, que me remiten un poco también a Mario Bava. ¿Qué más puedo agregar yo de esto? Para mí es una genialidad. La segunda parte también es muy buena, quizá un poquito más corta, porque esta película dura 2 horas, pero se pasan volando las 2 horas. Y la segunda parte creo que dura 1 hora y media por ahí. Después la 3, te cuenta que no existe, que nunca existió. No, la 3 así, esa, ni la nombres. Creepshow hay 2. Después la serie hay capítulos que son regulares y hay otros que están muy buenos. ¿Quieren ir con la serie? ¿Quieren ir con la serie? Vamos con la serie, Mira que tenemos serie. Vamos a decir primero un detalle nada más cortito antes de irnos de Creepshow, que para si a alguno le interesa verla, que esta película la dirige nada más ni nada menos que George Romero. Lo que hizo Stephen King, como bien dijo el amigo Penida, es hacer el guión. Pero quien se puso tras las cámaras y dirigió la película es George Romero. Y sobre el final, en este famoso epílogo que contaba Penida, donde Joe Hill de niño termina torturando a su padre con un muñeco vudú que compra justamente recortando un cupón de la revista de Creepshow. La revista en el tacho de basura la encuentra el basurero, porque cuando empezó la película recordemos que el padre se la tira a la basura al nene. ¿Y quién es el basurero? Nada más y nada menos que Tom Savini. Tom Savini tiene una participación especial en esta película, y cuando termina la película el basurero que recoge la revista Creepshow del tacho de basura es nada más ni nada menos que Tom Savini. Esto nada más que como dato de color para quien quiera verla. También del Creep en la segunda parte. Exacto, exactamente. Bueno, película del año 1982. Peliculón. Y lo que estamos viendo ahora justamente es el póster del especial que se hizo de la serie Creepshow, el especial de Halloween. Uh-huh. Y nada, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Stephen King? Bueno, tiene que ver todo con Stephen King. ¿Por qué? Porque en este especial de Halloween que hace la serie Creepshow, se adaptan dos relatos de Stephen King, o mejor dicho, un relato de Stephen King y un relato de su hijo, Joe Hill, así que podemos de alguna manera linkearlo, si se quiere, ¿no? Con porque es el hijo. Y lo que tiene también de curioso este especial es que son los únicos capítulos que son animados. En vez de estar hechos con personas de carne y hueso, están hechos con animación. Bueno, empecemos con Stephen King, ¿no? Stephen King padre. La primera historia, mejor dicho, de Stephen King que se adapta en este especial de Creepshow es El Superviviente. En la temporada 2, me olvidé un detalle no menor. Este especial animado de Halloween de la serie Creepshow es durante la temporada 2. ¿Sí? Pero son capítulos, ¿cómo decirlo?, que pertenecen a la temporada 2, pero están por fuera de la temporada. Fue como algo especial que se hizo. Por eso son animados y no con personas de carne y huesos como el resto de los capítulos.
Bueno, nada, les decía, la historia es El Superviviente. El Superviviente es una historia corta, un relato corto que viene incluido en el libro Pesadillas y Alucinaciones de Stephen King, libro del año 1983. Y acá la adapta esta serie en formato animado, dirigida nada más ni nada menos que por Nicotero, que este famoso Nicotero es el que también estuvo involucrado en The Walking Dead, Greg Nicotero. Bueno, Greg Nicotero, exactamente. Bueno, ¿de qué se trata El Superviviente? Acá tenemos la historia de un narcotraficante, un narco, que además de narco es médico, y que el tipo estaba en el tráfico de heroína, ¿no? Entonces el tipo lo que pensaba hacer y se le frustró era traficar heroína mediante un viaje en barco, ¿no? Cuando él se aborda un barco, ¿no?, con un cargamento importante de heroína encima, y la idea inicial era, antes de que el barco amarre en el puerto, él tenía que tirar esos paquetes de heroína arriba del barco, y otra persona iba a estar esperándolos abajo para recogerlos. Pero esto nunca se pudo llevar a cabo porque este hombre naufragó. El barco se hunde y este hombre termina como buen náufrago en una isla desierta muy pequeña y completamente solo, y la única compañía que él tenía en esa isla eran eventualmente las gaviotas y el paquete de heroína que llevaba encima. Bueno, es una historia bastante gore, porque este hombre, justamente como era médico y justamente su especialidad era que era cirujano, empieza a morirse de hambre. Entonces el tipo, al ser adicto a la heroína y encima al estar muriéndose de hambre, empieza a drogarse para tratar de apalear el hambre y tratar de olvidarse. Y obviamente el drogarse con mucha frecuencia con drogas tan fuertes tiene sus consecuencias. Bueno, en principio, además de drogarse, va a empezar a comer gaviotas que cazaba a piedrazos, básicamente, ¿no? Y cuando podía. Pero cuando ya se le dificultaba comer esas gaviotas que él mismo a piedrazos cazaba, empezó a comerse él mismo. Básicamente por eso le decía que es muy gore. Primero se termina amputando una pierna, después se termina amputando la otra, después se termina comiendo un dedo, y bueno, y obviamente las cosas, después termina perdiendo la nariz a causa de la heroína, de tanto que inhalaba, termina perdiendo la nariz, bueno, y empieza a transformarse de a poco en una especie de monstruo, ¿no? De monstruo mutilado. Y no les voy a contar cómo termina para que puedan ver el capítulo, pero la verdad que es bastante gore y bastante fuerte. Si bien está hecho en forma animada y no con personas de carne y hueso, obviamente es un episodio que es para adultos, ¿no? Además está decirlo, no para niños. Así que esto vendría a ser el episodio 6 de la temporada 2 de Creepshow, ¿no? Y les recuerdo, si alguien quiere leer el relato original, está incluido en Pesadillas y Alucinaciones, el libro de Stephen King de 1983. Y después el segundo relato que incluye este especial, si bien no es exactamente de Stephen King, podría llegar a linkearlo de alguna manera porque es una historia de Joe Hill, de su hijo, ¿no? Que es bastante talentoso, les diré, porque yo leí algunas cosas de Joe Hill y leí algunas cosas de Owen King, que es el otro hijo de Stephen King, también escritor. Y déjenme decirles que Owen no le llega ni a los tobillos a su hermano mayor, Joe Hill realmente es bastante bueno. Él escribió El traje del muerto y unas cuantas cosas, esa serie de Nosferatu, no me acuerdo cómo se llamaba. Bastante, bueno, bastante buena también, bastante buena también. Y bueno, esta adaptación que hizo Creepshow, tampoco es la excepción, está bastante buena. Se llama, o mejor dicho, la traducción sería Tuiteando desde el Circo de la Muerte, ¿no? Porque nos cuenta la historia de una familia que se va de vacaciones en un auto. La familia está compuesta por el matrimonio y por los dos hijos adolescentes. La hija se la pasa todo el tiempo con el celular, cosa que es muy común en los adolescentes. La madre se la pasa todo el tiempo retándola, diciendo que deje el celular. Y la chica todo lo que hace tuitea constantemente, enfrentando a los padres. Va a desgano, en ese viaje está totalmente a desgano porque ella prefería quedarse en su casa con la computadora y no estar en ese viaje familiar. Y va constantemente tuiteando todo lo que va pasando durante el viaje, hasta que en un momento
pasan por un circo en un lugar bastante agreste, ¿no? Un lugar ahí en la ruta, llamado el Circo de la Muerte, ¿no? Que lo publicitaban incluso en el cartel con una calavera, ¿no? Entonces al padre, ¿no? Al jefe de familia le llamó la atención y dice, bueno, podríamos hacer un alto en este viaje y ver la función esta del circo y después seguimos viaje al destino. Y bueno, se meten en un circo que hace un show mega realista, les diría, bastante realista, podríamos decir. Un show donde están incluidos unos payasos zombies que matan gente, que torturan, que todo el tiempo están pensando que se trata de un espectáculo y después nos vamos a dar cuenta de que realmente lo que el público está viendo no es tan ficción como ellos creen, sino que son cosas bastante reales, ¿no? Hasta que todo se desmadra ya sobre el final de la función. Y de eso más o menos se trata. Y todo esto con la chica constantemente tuiteando todo lo que está pasando. Bastante bueno también. Este relato es inédito acá en Hispanoamérica porque está incluido en un libro que está editado pero únicamente en los Estados Unidos por ahora, que se llama Full Throttle. Acá lo tengo, Full Throttle. Es un libro del 2019. Full Throttle Stories se llama, okay. Full Throttle Stories, un libro del 2019, pero que no fue traducido al español y por ende no está editado en ningún país de habla hispana todavía. Lo que tiene de interesante, me olvidé decirles, el capítulo, no sino el anterior, el de la isla, no, esperen, sí, bien digo, lo que tiene interesante el capítulo anterior, el de la isla, que me olvidé decirle, que a pesar de ser animado, hay un cameo de Stephen King, así como lo escuchan. Es animado, pero a pesar de ser animado, hay un cameo de Stephen King en el capítulo, en el del superviviente, no en del Circo de la Muerte, Así que nada, recontra archi mega recomendado, temporada 2, episodio 6, Creepshow animado, no se lo pierdan. ¿Alguno de ustedes lo vio? Sí, porque si no, yo tengo pendiente la segunda temporada. Sí me vi la primera temporada de Creepshow, que también adapta algunos cuentos de Stephen King, como Materia Gris, que creo que es el primer capítulo, y el de la maleta. Ajá, que te comentaba hace un rato. Pero esta segunda temporada todavía la tengo pendiente yo todavía. Bueno, hay 3 temporadas disponibles para quien esté interesado, hay 3 disponibles y una cuarta en camino que se va a estrenar durante el próximo Halloween, o sea que durante el mes de octubre. Así que ya hay 4 temporadas terminadas, 3 de ellas ya disponibles. A mí lo que me pasó con la serie de Creepshow, yo no vi estos capítulos, vi la temporada 1, me acuerdo, es que hay capítulos que me gustan mucho y hay capítulos que no me gustan nada. Es como muy irregular para hacer serie, para mi gusto. Como toda serie, hay capítulos buenos y hay otros que están más o menos. Pero esto para mí es una irregularidad llevada al extremo, tipo... Por ejemplo, me acuerdo de la temporada 1 había un capítulo, el de la casa de muñecas, ¿no? Que estaba muy bueno, ese, que estaba increíble. De la casa que estaba como medio macumbiada. Ahí va, ese estaba increíble. Y después había uno de unos hombres lobos ahí, que estaban... el de los lobos nazis. Malísimo, boludo, malísimo. Y así fui, ¿no? Tipo, fue como, no. Claro, es una serie que reúne diferentes directores, sí, claro, y diferentes guionistas también. Entonces, claro, depende del capítulo, hay altibajos constantes. Pero hay cosas interesantes. Acá ponen que sí. Acá ponen que Corona Play que hay un capítulo que se trata de un especial navideño que se trata de personas que se convierten en distintos animales. Sí. Ese capítulo justamente está en la temporada 3 de Corona Play. Está en la temporada 3 y es bastante malo. No sé qué te pareció a vos, pero me pareció uno de los peorcitos. Se reúne un licántropo que no sabe lo que le está pasando y hacían como una especie de reuniones, de sesiones, personas, pero que no eran solamente este era licántropo, pero el resto se transformaba en diferentes animales. Y los enemigos de estos animales eran Papá Noel, Santa Claus, que los combatían, no sé, un delirio. No me gustó. ¿Y vos pero bueno, no lo viste? Sí, la vi. Bueno, yo no quiero hacer publicidad ni nada, pero en mi canal tengo un especial de Creepshow. Hace toda la publicidad que quieras. No, pero por supuesto, para eso estamos. Obviamente. De hecho, regresando a la película, cuando estaban platicando del intro del papá que le tira el cómic al niño,
Eso hace referencia a porque tanto Creepshow como Cuentos de la Cripta están basados en unos cómics de Estados Unidos que era de la editorial Easy Comics, que fueron censurados en los años 50 porque eran cómics de terror. La editorial tenía varias líneas que eran temas, pues eran escabrosos, macabros, de ciencia ficción, de terror obviamente, y creo que Matt venía de Easy Comics. Creo que Matt fue la única sobreviviente. Uh-huh. Incluso hay una adaptación de ese cómic. ¿Cómo? Que hasta el día de hoy Matt se sigue editando, es de las publicaciones editorial que sobrevivió al paso del tiempo. Sí, justamente por esta, yo pienso que esta doble moral que siempre ha reinado en Estados Unidos, porque a pesar de poder crear grandes productos de entretenimiento, está esa doble moral de la sociedad que pueden tolerar a lo mejor un conflicto bélico, no se toleran muchas cosas, pero ficción como tal, como unos dibujos que no hacen daño a nadie, o sea, que si lo va a leer un niño, pues al menos explícale pues que no es realidad lo que está leyendo, pero bueno, fue víctima de la censura. Y si mal no recuerdo, dichos cómics tocaban tópicos muy jodidos. En aquella época había uno que me acuerdo que se llamaba El Odio o algo así, que era sobre un racista que descubre que es hijo de judíos básicamente y lo mandan a la horca también. Uh-huh. O también uno que trataba sobre un sobreviviente de la guerra que explica el por qué la guerra está mal y por qué básicamente los estúpidos son los que la celebran y la aplauden. Yo creo que más que nada eso fue como que el tiro en el pie, ¿no? Básicamente. Fue como que le dio una excusa para censurarlo. Y también porque nunca aclararon en un principio que eran cómics para adultos netamente. No, y aparte pasaba... Le valió la censura. Pasaba lo que pasó con el pánico satánico, ¿no? Empieza alguien que empieza a divulgar supuesta información científica que comprueba que a los niños esto les producía daños cerebrales y no sé qué tantas cosas. Entonces siempre hay como que una campaña de desprestigio fuerte muchas veces a estas pues expresiones contraculturales, ¿no? Que para el público de masas es incomprendido. Y bueno, pero de alguna manera sobrevivió con estas adaptaciones, que si no mal recuerdo también hay una de finales de los 70s, una película antológica que hace referencia, y también hay un Guardián de la Cripta como en Creepshow y como en Cuentos de la Cripta, que es la de la Amicus. Sí. Claro, la de Amicus. El Guardián parecía más la parca del séptimo sello. Sí, va por ese lado, sí. Sí, y justamente que es prácticamente el host horror, ya sea si hable o no hable, es el hilo conductor de estas historias, el Guardián, que es muy, muy importante. Y la película de los 80s es así, quiero aclarar que yo no la vi de niño, yo la vi de hecho de adulto. Y si yo fuera muy quisquilloso y si yo quisiera ser muy crítico, pues puede ser que las actuaciones son malas, que a veces las historias también no, el desarrollo no son el mejor, pero, o sea, yo soy consciente que es un producto de terror, es un producto hecho con cariño, y tiene sellos muy distintivos la película, justamente estos colores muy, muy como de cómic, ¿no? Que ayudaban, por ejemplo, en el cómic a enfatizar una expresión, ¿no? Por ejemplo, de terror, ¿qué es lo que hacen? Iluminan completamente el fondo rojo en la viñeta, pues en la película prácticamente trasladan eso, tratan de trasladar ese lenguaje, y es muy, muy bonito en la película. En la serie también lo hacen, ¿eh? Me acuerdo que sí, cuando sí, pasan de escena a escena cambian de viñeta, ¿no? Es como que hay como un cambio de viñeta. Sí, o pasa la página. Pasa la página. Tiene como eso, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Sí, es como para mí una parte muy romántica el adaptar ese lenguaje de cómic al cinematográfico, sí, ¿no? Sí. Yo por eso decía, incluso esta película yo siento que no estoy mirando una película, sino un cómic en GIF. Un cómic
que se mueve, básicamente. No siento que es una película. Es lo que pasa, Sí. por eso te gusta tanto también la otra, ¿cómo se llama? La blanco y negro esta, ¿cómo se llama? Me olvidé. Esta Sin City. Sin City, Sí. claro, porque es lo mismo, es la misma sensación, básicamente. Sí, es la misma sensación. Sí, Y capaz que por eso también digo que por ahí, ¿no? El lenguaje del cómic es el más fácil de adaptar al cine que del libro. Es que el arte, el lenguaje del cómic es el mismo que el del cine prácticamente. O sea, Sí, es arte es que secuencial también. el cómic Claro, prácticamente Claro, es un porque tenés... ¿Pero no? Claro, exacto, iba a decir eso. Que es un storyboard el cómic, tiene razón. Vos pensás que para las películas primero se hace un cómic, se hace un storyboard, justamente. Es una imagen de lo que vos estás viendo. En cambio, en la literatura, propiamente dicha, en el libro, las imágenes vos no las ves, sino que las imaginás. Sí, claro. No, y por ejemplo, en un cómic... En un libro tú puedes agarrar un capítulo entero para describir una persona, ¿no? Y en una película es muy difícil tomar tanto tiempo para describir, cuando a lo mejor lo más fácil es hacer un paneo que lo puedas ver físicamente o algún pensamiento, ¿no? Claro, mostrarlo y listo, tal cual. Sí. Tal Y cual. el comentario que va a hacer a lo mejor no le va a gustar a Rodo, pero es sobre Zack Snyder y Watchmen. La película yo la he visto con el cómic en mano y hay escenas que son réplicas del cómic de Watchmen, y Zack Snyder alguna vez dijo que él no entendía por qué no podían hacer buenas adaptaciones de cómics cuando ya tienen los storyboards hechos justamente en el cómic. O sea, es un storyboard. 300 es lo mismo, a mí 300 de Zack Snyder me gusta mucho la película, Sí. y es el cómic prácticamente calcado, o sea, no hay forma de fallar ahí, eso está muy bien. Sí, y ahí es más fácil porque son obras autoconclusivas, no Sí, es claro. como Batman, que tiene 80 años de historias Y 80 y de personas que lo continuidad. dibujaron y 80 personas que lo escribieron. Sí, en las llamadas novelas gráficas de alguna manera es más sencillo, debería de ser más sencillo. Vale, sí. Bueno, volviendo otra vez, antes que me olvide un detalle, volviendo a Creepshow, y antes de pasar ya a lo último, volviendo a Creepshow, en Creepshow 2, que también es muy buena, hay una historia que se llama La Balsa, que también está escrita por Stephen King, y que originalmente fue filmada para estar incluida en esta Creepshow, en la 1, pero después, por falta de espacio, porque ya la película Creepshow 1 ya de por sí dura 2 horas, no la podían extender más, entonces esa historia quedó fuera, La Balsa, y se terminó utilizando en Creepshow 2. Así que podemos decir que Creepshow 2, si bien no está escrita íntegramente por Stephen King, a diferencia de la 1, sí tiene una historia que es de Stephen King, que está escrita incluso por él, que es justamente La Balsa. Y también tiene un cameo de Stephen King, Creepshow 2, que él hace de un camionero. Y también, exactamente, y también hace un cameo, exactamente. Esto a modo de dato de color.